viendo a la Argentina desde la óptica de un economista, porque al fin y al cabo esa es mi especialidad. No quiero entrar mucho en el tema político, pero simplemente viendo las cosas desde el punto de vista de la evolución reciente de la economía argentina. Me refiero a la última década aproximadamente. Digamos, es un poco triste la situación, ¿no? Primero, por el lado del crecimiento económico, hemos tenido crecimiento económico negativo por varios años. Esto precede incluso la crisis del COVID. La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario y hoy tenemos un enorme placer, honor y privilegio, realmente un lujo el que nos estamos dando con el invitado que nos va a acompañar ahora, el doctor Augusto López Claros. Si tuviésemos que repasar su CV completo, no nos alcanzaría el espacio para la nota. Baste decir que es un economista de talla y fuste, con más de 30 años de experiencia en organismos internacionales. Ha sido, por ejemplo, entre otros cargos, ¿sí?, director en el Banco Mundial, en lo que tiene que ver con indicadores globales. También ha sido economista jefe y director de competitividad global en el World Economic Forum en Ginebra, en Suiza. Ha también sido ejecutivo y Senior International Economist con los Lehman Brothers en Londres. Ha también trabajado como economista en el Fondo Monetario Internacional, un verdadero trotamundos que también se ha dedicado al mundo de lo académico, estudiando en las mejores universidades, en Cambridge, por ejemplo, en Inglaterra, o también en Duke, en los Estados Unidos, además de haber sido recientemente Senior Fellow en la Universidad de Georgetown, en los Estados Unidos. Pero por sobre todas las cosas, Augusto es un ser humano con una calidad que realmente llega al corazón y que siempre generosamente comparte sus reflexiones. Así que, Augusto, es un placer tenerte con nosotros. Garrett Edwards aquí del otro lado. Muchas gracias, Garrett. Es un placer estar contigo y realmente muy contento de poder tener esta conversación. Los contentos somos nosotros y la audiencia, Augusto. Empezamos, si te parece, por una cuestión, una temática que hace mucho tiempo que le venís dedicando tu atención, tu preocupación, tus estudios, tu tiempo. Tiene que ver con la violencia contra las mujeres y que seguramente en estas últimas semanas la preocupación se ha incrementado por lo que viene sucediendo en Afganistán con los talibanes. ¿Cómo vas analizando todo esto, Augusto? Mira, yo he visto obviamente lo que ha ocurrido en Afganistán con mucha preocupación, esencialmente porque luego de ese periodo tan terrible por el que atravesaron las mujeres en Afganistán entre el 1996 y el 2001, cuando el Talibán estuvo en el poder por última vez, se hicieron muchos progresos en los últimos 20 años en incorporar a la mujer digamos, a diferentes esferas de la actividad económica. Mira, déjeme darte un par de datos muy interesantes, algunos de ellos bastante shocking, sorprendentes. La expectativa de vida media de las mujeres en el año 2001, cuando cayó el Talibán, era de 56 años. Hoy en día es de 66 años, o sea, ha habido un aumento de 10 años en 2 décadas. Esto es insólito, en términos demográficos es un aumento enorme y refleja, digamos, la mejora en las condiciones de la mujer durante los últimos 20 años, ¿no? Mucho se ha hablado en las últimas semanas del fracaso de esta intervención en Afganistán con el retorno del Talibán al poder, ¿no? Pero no debemos olvidar de que durante estos 20 años se mejoró enormemente la situación de mitad de la población, ¿no? En el año, digamos, antes de la caída del Talibán, en Afganistán había como 3.000 centros médicos que estaban dando ayuda, digamos, en el campo de la salud a 87% de la población, incluyendo a las mujeres, obviamente. Esto Claro. no existía en la década pasada. Y bueno, tú sabes de que en la última episodio de poder del Talibán, las niñas y las mujeres no podían trabajar, no podían ir a la escuela, etcétera, etcétera. Ha habido un aumento dramático en los últimos 20 años en la tasa de escolaridad, la participación
de las niñas y de las mujeres en el campo, en la fuerza de trabajo y en la educación, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, son progresos notables. Un dato más, la participación de las mujeres en el Parlamento. 24% del Parlamento afgano, previo a la caída del Talibán, estaba en manos de mujeres. Más o menos el mismo nivel que en Estados Unidos, irónicamente, ¿no? Entonces, Qué todos impresionante estos eso. progresos, sí, todos estos progresos, digamos, están en grave riesgo digamos, de venirse abajo, ¿no? Y esto podría tener implicaciones muy dramáticas para el bienestar de la mujer, para la seguridad de las mujeres, incluyendo obviamente la incidencia de la violencia contra la mujer, que es fue un problema muy serio hace 20 años y se ha atenuado bastante durante los últimos 20 años, especialmente como consecuencia de la Constitución que se aprobó el año 2004, que da muchas protecciones a la mujer, ¿no? Augusto, es muy sorprendente ahí el paralelo que hacías justo con un dato en particular, el de los Estados Unidos y el Congreso, con respecto a los avances que había habido en Afganistán en los últimos años, lo de la expectativa de vida también, sin duda alguna, que llama muchísimo la atención que en tan poco tiempo se haya podido generar un cambio tan importante. Te llevo ya al ámbito macro de la visión, porque este tema has escrito, lo has estudiado, lo que tiene que ver con las disparidades y los desequilibrios de género. Ya no solamente en Afganistán, sino en una imagen más bien general, ¿cómo estás notando esa situación de desequilibrio y qué pensás que se podría hacer al respecto? Mira, hay dos aspectos, ¿no? Las buenas noticias, como se dice, es de que se han hecho muchos progresos a lo largo del planeta durante las últimas décadas, ¿no? En cuestión de educar a la mujer, de darle más oportunidades, de empoderarla políticamente y de dejar que ocupe un espacio importante, digamos, en la toma de decisiones, ya sea a nivel de países y gobiernos, a nivel de empresas, etcétera, etcétera. Pero la brecha es todavía muy grande. Es decir, estamos viniendo de un periodo de varios cientos de años donde la mujer ha sido reprimida, ha sido perseguida, ha sido ciudadana de segunda o tercera categoría dependiendo del país, ¿no? Entonces, nos va a tomar mucho tiempo cerrar esa brecha en una forma definitiva, ¿no? Entonces, a ratos siento un cierto grado de optimismo por el progreso que hemos hecho mirando hacia el pasado, a ratos me siento un poco pesimista por el tiempo que nos está tomando, ¿no? Cerrar esa brecha. Hay muchos aspectos de este tema. Uno de ellos es de que nuestras leyes, y tenemos en uno de mis equipos en el Banco Mundial, nosotros desarrollamos un banco de datos para 190 países, Claro. que, digamos, nos da una imagen muy exacta, muy radiográfica de la forma en la que los países utilizan la ley para discriminar contra la mujer, ¿no? De ese banco de datos yo te puedo decir, en Irán hay 23 diferentes elementos de la ley, sea el Código Civil, la Constitución, la Ley de Trabajo, el Código Tributario, Código Laboral, Sí, etcétera, distintos etcétera. aspectos de la vida. Claro, que digamos discriminan a la mujer y la convierten en una ciudadana de segunda categoría, ¿ya? Y esa característica, ¿no?, de discriminaciones explícitas en el marco de la ley contra las mujeres es increíblemente generalizada. No estamos conscientes. 93% de los países del mundo tienen alguna forma de discriminación contra la mujer. 93%, eso es Sí, muchísimo. sí, sí. Es decir, claro, muchos países no son como Irán, que tiene 23, tienen 2 o 3, ¿ya? Y hay uno que otro país que tienen un esquema legislativo, digamos, muy transparente y donde no se discrimina de ninguna manera que por lo menos nosotros en el Banco Mundial pudimos identificar contra la mujer, ¿no? Ahora, me preguntas qué se puede hacer. Bueno, hay muchas cosas que países ya están haciendo, digamos, como una forma de acelerar el cierre de esta brecha, ¿no? Recientemente, con un par de colegas en el Banco Mundial, hemos publicado un artículo donde nosotros explícitamente demostramos de que los datos establecen que, por ejemplo, introducir una ley que proteja a la mujer contra la violencia doméstica, ¿no?, es algo que tiene un impacto muy positivo. Hay un aumento en la expectativa de vida media, digamos, notable, ¿no? O sea que estas leyes tienen un impacto positivo en proteger a la mujer, en abrirle un espacio para que ella
pueda, digamos, actuar con mayor confianza en el mercado de trabajo, pueda generar ingresos y contribuir al bienestar de su familia, etcétera, etcétera. Eso es lo positivo. Lo negativo es de que hay docenas y docenas de países en el mundo donde no hay estas leyes que protegen a la mujer. Recientemente, el nuevo gobierno de Irán ha rechazado en el Parlamento, digamos, el que se Sí, la considere discusión de esa siquiera norma. una ley protegiendo a la mujer de la violencia doméstica, ¿no? Entonces hay ese aspecto que digamos, hay que mejorar notablemente porque tiene un impacto sobre indicadores muy importantes del bienestar de la mujer. Otra cosa que está teniendo muy buen impacto es empoderar a las mujeres políticamente a través del uso de cuotas, ya sea a nivel de corporaciones o a nivel de los parlamentos. Los cupos, ¿no? como le llamamos aquí en la Argentina. Sí, sí, exactamente. Pero digamos, no basta simplemente tener listas de mujeres en los partidos políticos. Lo que es necesario es tener una ley que obligue y que entregue estos resultados y donde efectivamente tú tengas, digamos, qué sé yo, 40, 45% o lo que fuera de mujeres en el Parlamento, ¿no? Acá no se trata simplemente de una cuestión, digamos, de un gesto, digamos, simbólico, ¿no? De tratar de cerrar esa brecha de empoderamiento político en una forma legislativa y rápida, sino que los efectos de estas cuotas ya están resultando ser muy positivos. O sea, ya hay una evidencia empírica Hay que incluso estudios en el sector retrospectivamente, privado, ¿no, Augusto, respecto a eso? perdón. Hay incluso estudios en el sector privado respecto a eso, en los directorios, por ejemplo, de las empresas. Sí, sí, desde luego, desde luego. Pero, por ejemplo, para darte unos 2 o 3 ejemplos, se sabe que la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo en los países que tienen cuotas para parlamento es mayor que en aquellos países que no tienen las cuotas. O sea que la sola introducción de lo que tú llamas un cupo, ¿no? Que eleva en un periodo relativamente corto de tiempo la participación de la mujer en la vida política del país, tiene un impacto económico favorable sobre la tasa de participación en el mercado de trabajo. ¿Ya? Parece tener un efecto que demuestra a las mujeres de que digamos, el empoderamiento político puede digamos, crearles un espacio para que ellas puedan participar en la economía, ¿no? Augusto, Luego, sí. Por favor, por no, favor. o sea, se han hecho estudios que demuestran que, por ejemplo, donde existen cuotas, la estructura del gasto cambia, ¿no? Se gasta mucho más dinero en educación, en salud pública, en el tipo de infraestructuras que contribuyen a mejorar la calidad de la comunidad, ¿no? A nivel local, a nivel nacional. Es decir, tienen impactos económicos, ¿no? Dije de que en los países con cuotas aumenta la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo. ¿Por qué es esto importante? Es importante porque si hay más mujeres que contribuyen al ingreso de la familia porque están trabajando, esto a su vez contribuye a una especie de cambio en el empoderamiento político de la mujer dentro de la familia y eso tiene un impacto sobre el gasto. Familias donde la mujer trabaja y contribuye al ingreso de la familia son familias donde hay más gasto en educación, hay más gasto en salud de los niños y esto contribuye al crecimiento económico a futuro, indudablemente. O sea que, digamos, no es simplemente un tema de derechos humanos, no es simplemente de que queremos no discriminar contra la mujer Sino de porque beneficios prácticos. exactamente, tiene un impacto económico muy importante, ¿no? Augusto, nos pintabas recién una imagen muy descriptiva, muy vívida. Te llevo por otro tema que sin duda alguna preocupa muchísimo y que lo venís analizando desde prácticamente el día cero, que tiene que ver con el COVID-19. Y como economista, te has enfocado también en el impacto económico. Y preocupa mucho desde los países en vías en desarrollo las distintas predicciones y pronósticos que se hacen del impacto que va a seguir teniendo el COVID-19 y de la potencial recuperación de esos países. ¿Cómo venís analizando este tema? Mira, yo creo que obviamente el COVID-19 ha tenido un impacto global generalizado, ¿no? Pero ha sido particularmente fuerte en los países pobres, ¿ya? Tú sabes, en el Banco Mundial se lleva de cerca, se sigue de cerca cifras sobre la extrema pobreza, ¿no? Y hemos hecho progresos sucesivos, constantes, permanentes durante los últimos 30 años en reducir la extrema pobreza. Desde más de 2.000 millones de personas en el año 1990 hasta unos 760 millones en las vísperas del COVID.
Por primera vez en el 2020 ha habido una reversión de este progreso. ¿Ya? El Banco Mundial estima de que en los últimos 18 meses ha tenido un aumento de entre 100 y 120 millones de personas que han caído debajo de la línea de extrema pobreza. Tanto es así que ahora se pone en duda siquiera el hecho de que podamos lograr la meta del desarrollo sostenible número 1 para el año 2030, que es la eliminación de pobreza, ¿no? Entonces, ha tenido un impacto muy fuerte. Latinoamérica en particular se ha visto muy afectada por el COVID. Ha tenido la contracción económica más grande de todas las regiones del mundo. Algo que a mí me preocupa mucho es de que ha habido un deterioro fiscal a lo largo del planeta, mucho más grande del que hubo el año 2008 en ocasión de la crisis financiera global. Parte de este deterioro fiscal se justifica porque los gobiernos se han visto en la necesidad de acudir a ayudar a la población, a ayudar a las empresas para mitigar el impacto de los, ¿cómo se llama?, del lockdowns, ¿no? Claro, de las cuarentenas, como le llamamos acá, o los encierros. Claro, los encierros y las cuarentenas, ¿no? Entonces, parte de ese gasto adicional y ese deterioro de las cuentas fiscales era inevitable y se entiende. Pero eso no quita, ¿no?, de que cuando tú miras, digamos, qué es lo que ha ocurrido por el lado fiscal en todas partes del mundo, tú de pronto ves de que ha habido un endeudamiento brutal del sector público. En promedio, 20 puntos porcentuales del PIB en el año 2020 únicamente, ¿no? Entonces, esto va a crear un problema de gestión macroeconómica muy serio, unos desafíos muy serios a futuro en todas partes del mundo, incluyendo los países ricos, ¿no? Entonces, es una situación vulnerable. Digamos, esto va a tener un costo a futuro. Va a implicar que los gobiernos van a tener que hacer, digamos, opciones delicadas. Van a tener que repensar la importancia, la estructura del gasto público. Vamos a tener que potenciar el gasto en salud, y vamos a tener que repensar otro tipo de derroches que hacemos, subsidiando la energía, gastando, digamos, dineros en fortalecer nuestros establecimientos militares en un contexto en el cual el riesgo para la humanidad no viene muchas veces de países vecinos que están armados, viene de virus contra los cuales no tenemos inmunidad, ¿no? Entonces hay que repensar toda esta cuestión del gasto público a futuro. Augusto, hablabas de América Latina y si bien nos escuchan en todo el mundo de habla hispana, tenemos nuestra audiencia mayoritaria en la Argentina y siempre resulta muy interesante el análisis de los especialistas de la Argentina desde fuera de nuestro país. ¿Cómo estás viendo a la Argentina hoy por hoy en su ubicación en el concierto internacional, en lo que tiene que ver con lo económico, en lo que tiene que ver con lo político? ¿Cuál es el análisis que haces de la Argentina en ya mitad del año 2021? Mira, digamos, viendo a la Argentina desde la óptica de un economista, porque al fin y al cabo esa es mi especialidad, no quiero entrar mucho en el tema político, pero simplemente viendo las cosas desde el punto de vista de la evolución reciente de la economía argentina, me refiero a la última década aproximadamente. Digamos, es un poco triste la situación, ¿no? Primero, por el lado del crecimiento económico, hemos tenido crecimiento económico negativo por varios años. Esto precede incluso la crisis del COVID. El año 2020 por el COVID ha habido una contracción masiva, 10% aproximadamente del Producto Interno Bruto. Pero si tú miras, digamos, el promedio para el año 2012 hasta el 2019, o sea, un periodo de 8 años, es negativo. Es decir, la economía, en promedio, digamos, el crecimiento acumulado durante un periodo de 8 años ha sido negativo, ¿no? Entonces, eso es, digamos, es un rendimiento excepcionalmente malo en comparación no solamente a otros países en la región, sino incluso a países en África y en otras partes del mundo. Luego, tú miras, digamos, qué es lo que ha ocurrido con las cuentas públicas, ¿no? Argentina ha tenido un manejo fiscal bastante malo, ¿no? Durante año tras año tras año, acumulación de déficits que han llevado, según los últimos datos del Fondo Monetario, a un nivel de endeudamiento público en el año 2020 que está por encima del 100% del Producto Interno Bruto.
¿ya? Es decir, 103, para ser más precisos, de acuerdo a los últimos datos del Fondo Monetario, ¿no? Y esto, digamos, en un contexto de altos niveles de inflación, no te voy a dar datos que tú manejas igualmente, es como Sí, sí, la inflación 54%. la conocen todos en la calle acá también, además. Sí, digamos, es algo que se ve reflejado en las estadísticas y se ve reflejado digamos, en la vida diaria de los ciudadanos argentinos, ¿no? Y luego esto, en última instancia, también implica una caída del ingreso per cápita, medido en dólares. Digamos, Argentina está mucho más bajo en el año 2020-2021 que estaba hace 5, 6, 7, 8 años, ¿no es cierto? Entonces, eso, digamos, es un poco lamentable, dado que Argentina es un país inmensamente rico, ¿no es cierto? Es decir, hay países en África que no son viables probablemente como países porque no tienen recursos naturales, porque digamos, sus fronteras fueron el resultado de alguna decisión arbitraria hecha en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia o de Inglaterra hace 100 años, ¿te das cuenta? Pero Argentina es un país inmensamente rico con muchos recursos naturales. Entonces, mi esperanza para el país es de que en algún momento, digamos, haya una política macroeconómica coherente que le permita al país utilizar estos recursos para el bienestar y la prosperidad de su gente, ¿no? Argentina está lejos de realizar su potencial, lamentablemente. Augusto, nos quedan dos preguntas más y no te robamos más tiempo. Con tu experiencia en los organismos internacionales, hace poco me compartías una información, una propuesta que se está pensando, la posibilidad de que para lidiar con la corrupción, para lidiar con la corrupción endémica que tenemos a nivel internacional, se cree una Corte Internacional Anticorrupción. ¿Cómo ves, cómo analizás esta propuesta, esta idea? Mira, nosotros en el Global Governance Forum estamos trabajando activamente con una organización que fue creada hace algunos años por dos jueces muy eminentes, Richard Goldstone de Sudáfrica, que fue el primer fiscal de unas cortes que estableció las Naciones Unidas para los crímenes de Yugoslavia y de Ruanda, y un juez americano, Mark Wolf, que es un hombre muy, muy distinguido, un gran jurista norteamericano, ¿no? Y ellos básicamente presentan un argumento que nosotros lo estamos apoyando y nos hemos convertido en una especie de organización catalítica para promover esta idea. Básicamente el problema que tenemos en muchos países que están liderizados por cleptócratas, ¿ya? Es de que tienen completa impunidad, como ellos tienen control sobre los jueces, los fiscales, la policía, en fin, todos los órganos del Estado. Entonces, básicamente pueden robar, como se dice, a mano armada y no hay ningún accountability, ¿no? Sí, sí, no hay rendición de Entonces, cuentas, nadie paga nada. exactamente. No voy a entrar en nombres y ejemplos, ¿ya? Pero son bien conocidos. Nos los El imaginamos problema, algunos. el problema con esto no es solamente un tema de justicia, ¿no es cierto?, de impunidad. El problema es de que vivimos en un mundo en el que hay muchas necesidades. El COVID-19 ha demostrado de que tenemos sistemas de salud dilapidados, tenemos hospitales que necesitan ser modernizados. Hay países en África que, digamos, tienen tasas de vacunación del COVID que son bajísimas. Y esto es un riesgo no solamente para esos países, es un riesgo para todo el mundo, ¿no es cierto? Porque esa es la naturaleza de estos virus que no conocen fronteras. Entonces, la corrupción es en última instancia también un problema de desarrollo económico. Tiene que haber rendición de cuentas para que haya una recanalización de esos recursos que actualmente acaban en las Islas de Caimán o en Suiza o en otros centros financieros donde se hace lavado de dinero, ¿no? Para redirigir esos recursos para la gente, para la pobreza, para luchar contra la desigualdad, para dar oportunidad a nuestra gente joven a que reciba una buena educación en un contexto de una economía global que se hace cada vez más complicada, más compleja y donde la capacitación es sumamente importante, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando en este proyecto. Creemos de que si obtenemos el apoyo de unos 20 a 25 países, esta corte se puede establecer, así como se estableció la Corte Internacional Penal con el Estatuto de Roma hace un par de décadas. En este momento estamos redactando un estatuto para esta corte que yo creo que va a estar listo en un primer borrador a fines de septiembre. Luego vamos a consultar, vamos a tener un amplio proceso de consulta con organizaciones de sociedad civil y posteriormente vamos a tratar de obtener el apoyo de algunos gobiernos importantes. Un desarrollo muy importante del último mes ha sido que ambos partidos políticos en Canadá, donde hay una elección
en escasos 10 días, ambos partidos, los liberales y los conservadores, en su digamos, campaña política, sí. En su plataforma, gracias por ayudarme, mi español a veces me falla, en su plataforma, ambos han explicitado su apoyo para la creación de esta Corte Internacional Anticorrupción, ¿no? Entonces, yo creo que Canadá va a ser un país que tal vez, lo digo con un poco de optimismo, tal vez va a apoyar esta iniciativa, y luego ellos, como lo han hecho en el pasado, van a ayudarnos a conseguir el apoyo de otros países que se van a acoplar a esta idea. Esa es la forma en la que se hace ahora cooperación e innovación a nivel internacional. Se lo hace a través de la sociedad civil, de la empresa y de grupos en la sociedad que muchas veces son los que más sufren como consecuencias de estas deficiencias en nuestra arquitectura de gobernanza global, ¿no? Augusto, te hacemos la última pregunta, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados. El programa se llama La Inquietud y es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Augusto López Claros? Mira, en este momento, Garrett, hay muchas cosas que me inquietan, pero si vamos a hacer un ranking, yo creo que en este momento lo que más me preocupa es la falta de liderazgo a nivel mundial para lidiar en una forma efectiva con el problema del cambio climático, ¿no? Este marco que tenemos, que fue establecido en 2015 con el Acuerdo de París, ya no está funcionando, digamos. A pesar de que uno, y yo personalmente aplaudí esa iniciativa, porque fue un reconocimiento por 175 países del mundo de que el cambio climático es un problema serio que tenemos que enfrentar, no se tomaron las decisiones que permitan hacer esto en una forma efectiva. Entonces, lo que ha ocurrido es que las emisiones han continuado subiendo. Los acuerdos que se hicieron en París son completamente voluntarios. No hay ninguna penalidad para países que no cumplen sus compromisos. Y si tú sumas la totalidad de los compromisos que se hicieron, no son consistentes con la meta que estamos siguiendo, que es mantener el aumento en la temperatura por debajo de 2 grados centígrados con relación al periodo preindustrial, ¿no es cierto? Entonces, estamos destinados, tenemos un sistema que básicamente va a tener un crash, ¿ya? Va a fracasar, ¿ya? A no ser que se tomen medidas, digamos, vinculantes importantes en el muy, muy corto plazo. Y ese es el sentimiento del último informe que ha sido publicado por este panel de científicos que trabajan en el contexto de las Naciones Unidas, ¿no? No sé cómo se llama en español, pero en inglés es el Intergovernmental Panel on Climate Change, ¿ya? Entonces, tenemos una ventana de oportunidad que se está estrechando y se está cortando rápidamente, ¿ya? Y mi preocupación es de que nuestros líderes políticos, y aquí hablo, digamos, en una forma muy, muy general, salvo una que otra rara excepción, especialmente en Europa, no están conscientes de estos riesgos. Su enfoque sigue siendo muy de corto plazo, no están proponiendo soluciones que son necesarias de implementar en un contexto de largo plazo. Y mi temor es de que como consecuencia de esas fallas políticas, de esa falta de coraje y de visión, entonces todos nosotros, hombres y mujeres, ricos y pobres, vamos a pasar crisis muy, muy cruentas y muy dolorosas en los años que vienen. No estoy haciendo una profecía, simplemente quiero decir de que ya no tenemos el privilegio de simplemente postergar esto otros 10 años con la esperanza de que futuros políticos van a lidiar con este problema. No, el problema es ahora, hay que hacer cosas ahora, y si no las hacemos vamos a sufrir todos. Augusto, te agradecemos muchísimo este tiempo que generosamente te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia, y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Garrett. Un gusto siempre conversar contigo. Lo teníamos al doctor Augusto López Claros aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.